Buenas noches para todas y todos. Antes que nada, gracias por venir a escucharnos. A continuación, les presentaré la segunda parte de esta increíble historia titulada Las Brujas del Cerro. No se vayan, pues les tengo un pequeño mensaje al final del episodio y claro, los ya muy acostumbrados saludos. Por lo pronto, disfruten de nuestros relatos. Esto es Desde las Sombras. Aquel año, las clases de invierno terminaron el 11 de diciembre. Lo recuerdo muy bien porque aún mantengo algunas fotos de esa noche, en donde aparezco yo usando mi uniforme junto a mis padres, celebrando las mañanitas a la Virgen en la capilla de mi colonia. Lo acordado con la abuela aquel año, durante las festividades del Día de los Muertos, había sido que nos reuniríamos de nuevo en su casa desde el día 20 de diciembre para, como todos los años, celebrar la Navidad juntos, en familia. Pero en esa ocasión, la emoción de ver a mis primos, a mis tíos y a la abuela no fue la misma. No me entusiasmé, no tanto como solía hacerlo al menos. Y pese a que era muy pequeño, lo podía sentir. Había un vacío en mí y en mis familiares, pues el estado de salud de Tony, mi primo, era estable pero no estaba sano. Lo sabíamos todos en la familia. Yo no lo había vuelto a ver, pero supe por pláticas de mis padres una semana antes de reunirnos para pasar la Navidad con la abuela que Tony no estaba bien. Los escuché hablar de manera compasiva hacia su persona. Al parecer, desde que había despertado, no había pronunciado palabra alguna. Se le complicaba dormir e interactuar con cualquier persona que no fueran sus padres o su hermana. Para esos días ya era conocida nuestra experiencia. Ni Paco ni yo podíamos dormir tampoco. Las pesadillas en las que veíamos a aquel hombre con cuernos nos atacaron tempestivamente. Nuestro rendimiento en la escuela disminuyó mucho. Y al menos en mi caso, mi errante comportamiento terminó provocando una reunión de emergencia entre el director, mi maestra y mis padres. Finalmente, les terminé contando lo que habíamos visto aquella tarde. Todo tal cual lo recordaba. Incrédulos, mis padres me llevaron a ver a mi primo Paco y a sus papás. Él también les había contado todo ya. Y salvo algunas pequeñas diferencias en los detalles, ambas historias eran idénticas. Los adultos no nos creyeron. No los culpo. Supongo que si mi hijo de 7 años me viene justo ahora con una historia similar, pensaría que la habría inventado o que la ha visto en alguna película. Lo que sí hicieron mis papás fue buscar ayuda para mí. Comenzamos a ver doctores, un psicólogo al principio quien, al no ver una mejoría palpable, me canalizó con un psiquiatra. Con el tiempo, tristemente para mí, pasé por un interminable desfile de especialistas en el campo de la salud mental. Probaron en mí múltiples tratamientos. Algunos funcionaron poco, pero otros no mostraban resultado alguno. Creo que
Solo el tiempo y la constancia han logrado apaciguar mis sueños y pensamientos. Y regresando a lo que les estaba contando, aquel año, justo antes de salir camino a la casa de la abuela, mis padres me explicaron la situación de Tony. Lo que ellos sabían, al menos. Decían que tenía algún tipo de secuela debido al largo periodo de tiempo que estuvo expuesto a la fiebre que le atacó. No hablaba, casi no se movía y podía ser un poco agresivo si no se sentía a gusto con quienes le rodeaban. Era importante para su tratamiento médico que todos en la familia fuéramos empáticos con él, que le habláramos y tratáramos de interactuar, pues posiblemente así los recuerdos volverían a su mente poco a poco. Sería, claro, un proceso tardado y muy tedioso, pero al menos entre todos tendríamos que intentarlo. Salimos muy temprano rumbo a la casa de la abuela, aunque en esa ocasión fuimos los últimos en llegar. Nos encontramos con los autos de mis tíos todavía cargados con el equipaje y a todos ellos teniendo una especie de discusión con la abuela en la sala de su casa. Al parecer, conforme iban llegando, la abuela Sonia intentaba correrlos. Lo hacía, claro, lo más amable posible, pero a fin de cuentas nadie se explicaba el porqué de su extraña decisión. Para no revolverlos tantos, les narraré lo que sucedió durante los minutos próximos a nuestra llegada. Mientras los adultos discutían, mis tíos, tías, mis padres y mi abuela, pude ver sentado, todavía en el interior del auto en el que viajaba, a mi primo Paco. Me acerqué a él y me recibió con una sonrisa incómoda. Le pregunté por Tony y él señaló con su mano en dirección a un viejo columpio colgado en un pino que estaba justo a un costado de la casa. Mi primo Tony estaba sentado en él, meciéndose solo con el leve impulso que le proporcionaba el viento en ese momento. Lucía más delgado, más pálido y muy demacrado. Paco me dijo que seguía igual, enfermo, sin hablar. Él ya se le había acercado. Trató de hablarle e intentó animarlo, pero solo recibió en respuesta un gesto de desagrado de parte de Tony. Su mamá, mi tía, intentó suavizar la situación y solo le dijo a Paco que Tony estaba muy cansado por el viaje, pero que sería buena idea que por la tarde intentara animarlo de nuevo. Paco me preguntó cómo seguía yo y que si era verdad lo que decían sus padres, que si yo también estaba teniendo pesadillas. Comenzamos a hablar sobre el tema y fue sorprendente la similitud que existía entre nuestros sueños. Ambos soñábamos con aquella tarde, con la fogata y con la silueta de la criatura que había emergido de ella. En nuestros sueños, esa criatura nos perseguía a través del bosque y finalmente nos alcanzaba y sometía un poco antes de llegar al arroyo que pasaba detrás de la casa de la abuela. Todo eso mientras en nuestras cabezas resonaba la horrible melodía que tarareaban aquellas extrañas personas. La diferencia entre nosotros dos era que Paco le había dicho a sus papás que ya no soñaba más con eso, que las pesadillas habían acabado. Él
estaba al tanto de las visitas a doctores que yo estaba teniendo. Y no pensaba pasar por eso. En ese momento mi mamá salió llorando de la casa y nos llamó a los dos, a Paco y a mí. Nos pidió entrar con una voz que se le quebraba al hablar. Poco antes de eso, mientras yo platicaba afuera con mi primo, la abuela le contaba algo a mis padres y a mis tíos. Era una historia que... Bueno, escúchenla y creo que entenderán. Después de que todos volvimos a nuestras casas pasando el Día de Muertos, la abuela fue al pueblo como acostumbraba siempre a comprar la despensa. Se enteró entonces, entre chismes de la gente, que un grupo de personas que no eran oriundas del lugar habían estado dando vueltas por todos lados, preguntando y buscando un grupo de 3 niños de entre 6 y 10 años, cuyas características coincidían con las de mis primos y las mías. Los extraños aseguraban que eran sus hijos y que se habían perdido en el bosque días atrás, justamente la tarde en que nosotros habíamos llegado y salimos a explorar el cerro. Para ese momento, la abuela ya había escuchado por llamadas con nuestros padres sobre lo que Paco y yo habíamos visto. Así que siguió investigando sobre las extrañas personas. Lo único que pudo descubrir fue que eran parte de la gente que se hospedaba en la zona de cabañas habilitada meses atrás en lo profundo del cerro. Los días siguientes fueron extraños, desconcertantes. Desde el fin de semana, la abuela fue testigo de cómo un convoy de patrullas pasó muy cerca de su casa, rumbo a lo profundo del bosque, y de cómo regresaron horas después apresurados, y también de cómo el último vehículo en la fila se detuvo frente a su casa para que bajaran 2 oficiales y tocaran a su puerta. La abuela, amable como siempre, les atendió. Ellos le preguntaron si vivía alguien más ahí con ella. Al escuchar la respuesta, le pidieron retirarse de la zona o encerrarse bajo llave, principalmente en las noches, pues se sospechaba que algún animal salvaje anduviera suelto por la región. No sabían aún qué pudiera ser, si un oso o algún felino de gran tamaño. La abuela solo les dijo que no se preocuparan. Ella llevaba toda su vida en esa casa y sabía muy bien cómo cuidarse de las amenazas del bosque. A la semana siguiente, de nuevo la abuela fue al pueblo a comprar sus víveres. Y fue entonces que se enteró de lo que habrían descubierto los policías días atrás en las montañas. Al parecer, don Epifanio, un señor de unos 45 años que vivía junto a su pequeña familia muy a la orilla del pueblo, había alertado a las autoridades tras un horrible hallazgo. Él tenía animales de granja y era común que los liberara durante el día para que pastaran en los alrededores. Pero una tarde, una de sus vacas no volvió. Así que a la mañana siguiente salió temprano a buscarla. Encontró a unos 4 kilómetros de su casa los restos despedazados del animal que buscaba, esparcidos sobre una gran superficie de terreno. Era como si una jauría de perros rabiosos lo hubiera atacado. Enfureció ante la pérdida, pero sus sentimientos cambiarían a los pocos minutos, pues a unos metros de distancia se topó con un pequeño campamento, provisionalmente habilitado tal vez para pasar la noche.
Se acercó con sumo cuidado, solo con la intención de preguntar si habían escuchado o visto algo extraño relacionado al ataque a su animal. Pero notó que una de las tiendas estaba destrozada. Puso más atención y descubrió que el lugar era un completo caos. Ropa, maletas y comida yacían esparcidas por toda el área. En ese momento, la intriga lo envolvió. Volteó hacia la otra casa de campaña, pues esta lucía intacta, pero estaba abierta y aparentemente vacía. Se acercó para revisar mejor y lo que encontró lo dejó sin palabras. El torso desnudo de un hombre se encontraba tirado detrás del árbol al que la tienda estaba asegurada. No tenía extremidades ni cabeza. Don Epifanio salió corriendo del lugar tras el hallazgo y rápidamente bajó al pueblo para alertar a las autoridades. Algunos valientes pobladores acompañaron a los policías a revisar la zona, por lo que rápidamente se esparcieron las noticias referentes a lo que habían encontrado. Se contaba por muchos que además del torso se habían encontrado 3 cuerpos más. En total, 2 hombres y 2 mujeres. Presumiblemente, 2 parejas que se encontraban acampando en las montañas, solos de fin de semana, lejos de todo. Lo más aterrador y que invalidaba por completo la teoría de que habían sido atacados por un animal salvaje era el hecho de que los cuerpos de las 2 mujeres habían sido encontrados clavados con estacas de madera en posición de cruz a 5 metros de altura en 2 grandes pinos. Esto a varios metros del campamento. No se encontró por ningún lado, por más que se buscó, la cabeza de ninguno de los cuerpos. Las autoridades del pueblo dieron aviso a sus superiores, quienes, a su vez, alertaron a los mandos que se encontraban un escalón encima de ellos. Estos últimos ya eran comandantes del ejército y personas con altos puestos políticos. Ellos, mediante sus influencias, enviaron el convoy de patrullas al que vio la abuela y que permaneció en el pueblo durante un par de semanas más. Como decían, vigilando las zonas boscosas y supuestamente dando caza al animal salvaje que, según versiones oficiales, había atacado a los campistas sin piedad y que posiblemente rondaba aún en el bosque. A pesar de todo el circo armado por las autoridades, era sabido por todos que el refuerzo de policías recién llegado no era para proteger al pueblo. Era más bien para mantenerlo a raya, para forzar a los habitantes a no adentrarse al bosque, ya que, según la abuela, mantenían principalmente el camino que subía hacia las cabañas bajo vigilancia permanente. Era prácticamente imposible para cualquier poblador irrumpir o siquiera acercarse a dichas instalaciones. Nunca se vio a nadie de las autoridades vigilando al bosque, ni buscando al terrible animal que, según ellos, estaba atacando la zona. Lo que sí se vio por días fue un helicóptero del ejército mexicano sobrevolando las zonas que rodeaban al complejo de cabañas. Era evidente que, más que nada, era para cuidarlos a ellos, para evitar que la muchedumbre se internara en el bosque y se acercara a ese lugar, lleno de gente rica
poderosa e influyente en el país. Pues al menos que se supiera en aquel momento, 2 cuadrillas de cazadores, convencidos de la historia de los oficiales, que salían en busca de la temida fiera, fueron interceptadas por policías y retiradas del lugar, alegando, como ya acostumbraban, que no era un lugar seguro para nadie. Don Epifanio era el más ferviente protector de la zona. Pienso que era debido a que él era la persona que tenía la casa más alejada del pueblo, ya muy metida en el bosque. Él intentó sin éxito a toda costa reunir a algunos habitantes para buscar al animal. Y fue de conocimiento popular que varias noches fue sometido por policías, devuelto a su casa y advertido de que el tema de la bestia era uno del que ya se estaban haciendo cargo las autoridades competentes. Con el paso de los días, don Epifanio comenzó a alborotar a la gente. Aseguraba, mediante discursos públicos en el mercado, que los responsables de los aterradores actos en el bosque estaban detrás de las rejas que protegían al complejo de cabañas. Por días bajó al pueblo, advirtiendo a gritos a todos sobre la amenaza que esas personas representaban para la población. Juraba que por las noches había podido ver cómo bolas de fuego surcaban los aires. También decía que podía escuchar una terrible melodía proveniente de lo más profundo del bosque. Así se mantuvo por días, hasta que una mañana no se le vio más. Algunas personas del pueblo aseguraron verlo pasar muy de madrugada en una camioneta junto a su familia. Decía que se iba, que tenía miedo de ser atacado por los animales salvajes del bosque. La plática de la abuela no paró ahí, pues también nos contó sobre cómo algunas personas comenzaron a desaparecer en el pueblo. Como niños muy parecidos a mí y a mis primos se esfumaron de sus casas sin dejar rastro. Todos estos son detalles de esta historia que aún me afectan. Por el momento aquí le voy a dejar, pero les contaré todo lo más resumido posible en el próximo correo. Les mando bendiciones y un fuerte abrazo. Amigos, amigas, gracias por quedarse hasta el final del episodio. Hablando sobre la historia, espero que la hayan disfrutado. También espero que estén de lo mejor. Y quiero disculparme con ustedes, pues me ausenté del canal por unos días. De hecho, este video estaba pensado para subirse la semana pasada, pero como ya les había comentado, seguimos teniendo problemas con algunos detalles del canal. Por lo mismo, frenamos un poco la subida de contenido. Nos dimos cuenta de que a algunas personas no se les están mostrando notificaciones de nuestros nuevos relatos o de que se empalmaban con alguna otra notificación, como si nuestros videos fueran spam. Por tanto, decidimos ajustar algunos detalles, claro, sin descuidar nuestras historias, y pues les quería pedir un poco de ayuda. Si llevan tiempo siguiendo el canal, sabrán que lo común para nosotros es que subamos un video nuevo durante la noche del domingo. Pero quisiera saber de parte de ustedes cómo lo prefieren. Si está bien ese día o si prefieren que se suba entre semana. ¿Cuál creen que sea la duración que debería de tener una historia normalmente? No sé si les gusten las historias largas de más de 15 minutos o si de plano prefieren historias un poco más cortas, o que las historias de mayor duración las fragmentemos un poco más. Por favor, espero de corazón que me ayuden dejando al menos una respuesta en la caja de comentarios.
hablando sobre los saludos. Sé que hay quienes no se quedan al final para escucharlos, y está bien. Pero también sé que a la gran mayoría de nuestros seguidores más fieles les gusta escuchar un saludo de parte de su servidor. Y la verdad es que a mí también me gusta hacerlo. Así que también, por favor, cuéntenme si les gustaría que esta sección siguiera tal cual la hemos venido manejando, o si prefieren que hagamos algunos cambios. Estamos abiertos a sugerencias. Y bien, pues un saludo para Mabel García hasta Argentina. Saludos a Claudia Sánchez, a Silvia Hernández, que ya esperaba esta segunda parte. Un abrazo a Freddy Mac, también a Guadalupe Gutiérrez. Un abrazo a Rosy87, que hemos estado viendo que se está dando vuelta por prácticamente todos nuestros videos. Saludos a Karina Silvestre, a Tony Romero, a Mrs. Rubio hasta Los Ángeles. Saludos a Roberto Ring, como siempre. También saludos para Conta Finanzas, para Ángel Arellano, para Diana Sánchez, para Juana Costa, para Elizabeth García, para José Cruz, para Mariel Esparza, y también un saludo especial para Manuel Méndez, que nos escucha en Estados Unidos, que estos días que he estado desaparecido me estuvo presionando para subir esta segunda parte del relato. Y si nos faltó alguien, por favor, una disculpa. No olviden, como siempre, dejar su comentario, su pulgar arriba y sus buenas vibras. Para todos en general, les mando un muy fuerte abrazo. Esto fue Desde las Sombras.